Buen día, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy abordaremos el tema de precursores de la administración. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crearon las teorías administrativas? Bueno, lo primero que debemos saber es qué es una teoría administrativa. La teoría administrativa no solo es un conjunto de conceptos, un proceso muy abstracto, muy complejo, sino debemos observar una teoría administrativa como un conjunto de experiencias que se han acumulado acerca de cómo resolvemos situaciones o condiciones específicas. Existen varias teorías administrativas, sin embargo, la teoría administrativa que vamos a abordar el día de hoy es la teoría clásica. El fundador de esta teoría fue el ingeniero Henry Fayol. Surgió después de la Revolución Industrial, ya que estaban creciendo de manera muy rápida las empresas y había mucha necesidad de aumentar la eficiencia de la producción porque había competencia entre esas organizaciones. Henry Fayol hizo grandes aportaciones a los diferentes niveles administrativos. Sistematizó el comportamiento gerencial, estableció 14 principios de la administración y dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa. Los 14 principios que propone Henry Fayol tienen la característica de que son flexibles. ¿Por qué? Porque deben adaptarse a cualquier circunstancia, tiempo o lugar, ya que la administración debe ser adaptable en cada una de las empresas, no es algo que pueda quedarse estático, no es algo que siempre funcione, ni una receta infalible. Bueno, entonces hablaremos un poco de los 14 principios. El primer principio es la división del trabajo. Henry Fayol propone que mientras más se haya especializado el trabajo, el trabajador puede realizar su labor con una mayor eficiencia, es decir, que una persona no tiene que estar a cargo o realizar todo un proceso, sino solo una parte de este. De esta manera, él podrá ir adquiriendo habilidades que después le van a ayudar a eficientar sus tiempos. El principio número 2 es el principio de autoridad. Ese principio habla acerca del liderazgo. Dice que las personas en una organización van a seguir a un líder, pero este líder tiene que tener la capacidad de mandarlos, de convencerlos, de conducirlos. Es decir, que la persona que está a cargo o está en el mando debe tener liderazgo. El tercer principio es el principio de disciplina. Henry Fayol propone que los integrantes de una organización tienen que respetar las reglas y los convenios que rigen la empresa, es decir, no pueden hacer lo que ellos quieren. El cuarto principio es la unidad de dirección. Significa que todas las personas dentro de la compañía tienen un mismo objetivo y deben seguir un mismo plan, el plan de la compañía. Todas las acciones que ellos realicen, todo lo que ellos están trabajando, tiene que ir dirigido a esos objetivos que tiene la compañía. Todos los departamentos, todas las personas tienen que trabajar en conjunto para lograr esos objetivos. El principio número 5 es la unidad de mando. Este principio se refiere a que solamente una persona puede darle órdenes a los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque si una persona recibe indicaciones de 2 o 3 personas diferentes y estas indicaciones son contrarias o complementarias, pues el trabajador no va a saber qué hacer. Entonces, este principio propone que solo una persona le dé indicaciones al trabajador. El principio número 6 es subordinación de interés individual al bien común. Esto significa que, una empresa tiene sus objetivos y el bien de todos dentro de la empresa es que esos objetivos se cumplan. ¿Por qué? Porque es un bien para todos. Bueno, mientras los objetivos se cumplan, la empresa puede seguir subsistiendo y creciendo. Y de esa manera, cada uno de los trabajadores puede seguir teniendo todo lo que provee el trabajo. Una remuneración, prestaciones, algunas otras situaciones. Entonces,
Este principio habla acerca de que las personas tienen que dejar a un lado su interés individual, personal, y tienen que unir ese interés a un bien común, que es el de la compañía. El principio número 7 es el principio de remuneración. Henry Fayol propone que los trabajadores tienen que ser remunerados, es decir, les tienen que pagar de manera equitativa para cada uno de ellos. ¿Qué significa? Que si dos personas están realizando la misma labor o en la misma función, tienen que recibir el mismo salario. El principio número 8 es la centralización. Henry Fayol creía que los gerentes debían tener la responsabilidad final de la toma de decisiones, pero que los trabajadores podían tomar pequeñas decisiones acerca de su trabajo para mejorarlo o para complementarlo. El principio número 9 es el principio de jerarquía. ¿Qué significa? Bueno, pues este principio nos dice que la autoridad en una organización baja en el orden de los rangos, es decir, que la autoridad es mucho más alta en la alta gerencia, en los directivos, y va disminuyendo conforme van disminuyendo también los niveles de los puestos. Esto significa que ante mayor autoridad también hay un mayor grado de responsabilidad. El principio número 10 es el principio de orden. En este principio se contempla que cada individuo debe ocupar el cargo más conveniente para él, es decir, el que mejor pueda ayudarle a potencializar sus habilidades. El principio número 11 es el principio de equidad. Este principio contempla que los administradores deben ser amistosos y equitativos con los empleados. No deben de asignar trabajos en mayor medida para algunos o para otros. Tienen que ser firmes, pero justos. El principio número 12 es el principio de estabilidad del personal. Para un eficiente funcionamiento dentro de una compañía es muy importante tener una baja rotación del personal. ¿Por qué? Cada compañía invierte tiempo, recursos, pues además dinero, para capacitar a cada uno de sus empleados. Si estos empleados al poco tiempo renuncian, todos esos insumos, todos esos recursos que se ocuparon para ese trabajador, pues se desperdician. Entonces, lo ideal es que las compañías tengan una baja rotación, es decir, que sus empleados se sientan a gusto de trabajar ahí y continúen con ellos por un periodo de tiempo considerable. El principio número 13 es el principio de iniciativa. Debe darse libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo sus ideas, aun cuando se cometan errores. Es decir, los empleados deben empezar a proponer, no nada más a seguir indicaciones. El principio número 14 es el espíritu de equipo. Proponer o promover el espíritu de equipo en una organización les da un sentido de unidad. Todos se sienten que forman parte de una sola situación, de un solo bien común. Todos los departamentos dentro de una compañía deben trabajar unidos y deben apoyarse cuando sea necesario. Es muy importante que la empresa trabaje de una manera conjunta, como si fuera uno solo. Fayol también propuso funciones básicas de la empresa. Dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que denominó como las funciones básicas de la empresa. Y estas son las siguientes. La primera función es una función técnica. Está relacionada con la producción de bienes o servicios de la empresa, es decir, la manera como se producen o se crean esos productos o esos bienes. La segunda función es la función comercial y está relacionado con la compra, venta e intercambio de los productos, es decir, cómo se lleva el proceso de la comercialización. La tercera función es la función financiera y está relacionada con la búsqueda y la gerencia de capitales, cómo es que vamos a generar el recurso para poder producir. La cuarta función es la función de seguridad y está relacionada con la protección de los bienes de las personas. Es decir, que tenemos que continuar o concluir o cuidar todos los bienes de la empresa.
La quinta función es la función contable y esa está relacionada con los inventarios, los registros bancarios, los balances, los costos y las estadísticas, es decir, todo el seguimiento contable que se le realiza a la compañía. Y la sexta función es una función administrativa y esta está relacionada con la integración de las 5 funciones. Las funciones administrativas coordinan y sintonizan las demás funciones de la empresa. Henry Fayol creía que esas 5 funciones le daban unidad a la compañía y era responsabilidad del área administrativa hacer que todo funcionara de una manera uniforme y que todos estuvieran trabajando de la mejor manera. Por lo que propone dentro de esas funciones administrativas un proceso administrativo. Determina que es un conjunto de etapas cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la mejor forma posible, de la más eficiente. Y lo divide en 5 pasos o en 5 momentos. Y que es muy importante que comente que esos 5 momentos no es uno y después inicia el otro. Es decir, no tienen un inicio y un fin, sino que pueden ser de manera simultánea o incluso cuando termina uno vuelve a iniciar el otro. No es un proceso en donde tenga que terminar uno para iniciar el siguiente. El primer punto o el primer paso del proceso administrativo es el paso de la planeación. Este paso se refiere a cómo visualizamos el futuro y pensamos qué es lo que podemos hacer. ¿Qué pasos son los que vamos a empezar a desarrollar? Eso está en el momento o en la fase de la planeación. El siguiente momento o el siguiente elemento es el de la organización. Y este se refiere a construir el organismo material y social de la empresa, es decir, a decidir qué es lo que va a hacer cada una de las partes, cada uno de los departamentos, cada una de las personas, ir tomando las decisiones de qué se tiene que ir realizando dentro de la empresa. El siguiente paso o la siguiente fase del proceso es la dirección o dirigir. Y eso se refiere a guiar y orientar al personal, decirle qué es lo que debe de hacer, cómo puede mejorarlo, qué pasos necesita cubrir, incluso qué es lo que necesita ir proponiendo e ir siguiendo para que la empresa pueda llegar al fin. El cuarto paso es coordinar. Y eso se refiere a armonizar los actos, ir uniendo cada uno de los pasos de la cadena y que todos los esfuerzos se junten en un solo objetivo, en una sola finalidad. Que todos esos pasos sean ya como un engranaje, que se vea como una unidad. De eso se trata el elemento de la coordinación. Y por último, el elemento del control. Este elemento de control es muy importante porque nos permite dar retroalimentación de los demás procesos. Verifica que todo suceda de acuerdo a cómo se planeó y se organizó y de acuerdo a las órdenes. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues esto nos sirve para ir mejorando las demás partes del proceso o las demás etapas. Como les comentaba, no es un proceso que se termine, sino este es un proceso cíclico. Y una vez que nosotros tenemos las opciones para poder ir retroalimentando, entonces podemos ir mejorando cada uno de los procesos de los que les hablé anteriormente. Bueno, por último, me gustaría hacerles unos comentarios finales. El primer comentario que me gustaría hacerles es que esta teoría surge después de la Revolución Industrial y Henry Fayol era un ingeniero, no era un administrador. Él empieza a pensar cómo puede resolver la problemática de producir con una mayor ganancia, con una mayor eficiencia, hacer mejor que su competencia y entonces empieza a evaluar los procesos. Muchas personas critican a la teoría clásica porque dicen que es una teoría que es muy rígida y muy formal. Incluso se contempla al trabajador o piensan que se contempla al trabajador como una teoría de máquinas. ¿Por qué? Porque se piensa en el trabajador nada más como una parte del proceso.
como algo que hace que funcione la máquina, no como un ente que pueda proponer y generar ideas y crear situaciones, sino como alguien que tiene que ir resolviendo y que es necesario dentro del proceso. Además, en esta teoría no hay mucha cabida para un proceso experimental. Estaba muy dada, muy dirigida, muy conducida hacia lo que se tenía que realizar. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a Henry Fayol es que se minimizara el desperdicio y se minimizaran los gastos que hacía la compañía, que además no eran redituables, es decir, que no se podían recuperar. Entonces, por esta razón es que algunas personas consideran que pues esta es una teoría que ya en el momento actual no es tan viable. Aunque sí es muy importante comentarles que esta es la teoría que forma el punto de partida hacia las demás. Henry Fayol sienta los precedentes para las demás teorías en donde van haciéndose adecuaciones y observaciones de qué es lo que sí funciona de la teoría de Fayol y qué no funciona de la teoría de Fayol. Y se van haciendo todas esas adecuaciones y se generan las teorías siguientes. Bueno, pues espero que haya sido claro, que estén muy bien. Les agradezco su atención y espero que nos veamos en el siguiente tema. Excelente día, chicos.